Bien, en esta ocasión hablaremos de un tema muy interesante, el cual es la semiótica. Revisaremos desde diferentes puntos de vista su concepto, su definición, quiénes fueron sus representantes, cuáles fueron sus postulados y, lo más importante, su aplicación jurídica. El ser humano, la realidad y su interacción hacia ella siempre han sido objeto de estudio por parte de diversas ramas de la lógica y la filosofía. Partiendo de cómo éste percibe el conocimiento y a su vez cómo es transmitido, en resumen, cómo el ser humano concibe ideas, percepciones, logra dar entendimiento de estas, pero aún más importante, cómo logra comunicarlas y recibirlas. De esta manera, con el paso del tiempo y en paralelo a la evolución de las sociedades humanas, nos encontramos con una diversa gama de signos que se han ido desarrollando en conformidad al tiempo, espacio y significancia que se les otorga. Campo, cuyo objeto principal de estudio recae en lo previamente dicho, se denomina semiótica, la cual se puede definir como la ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, sus modos de producción y de funcionamiento y recepción. Se requiere poder responder a la pregunta: ¿cuál es el discurso social que le confiere un determinado u otro sentido a determinado fenómeno del mundo? Y es importante, ya que cuando se considera la semiótica como metodología, estudiar un fenómeno social no consiste en estudiar un fenómeno, sino el discurso social que lo hace percibible y, en cuanto tal, significativo para el entendimiento del individuo. Requiere aceptar como supuesto previo que al mundo, o sea, lo que se ofrece a nuestra experiencia como humanos,
Se le conoce en la medida y según los modos en que se lo puede representar o interpretar. Esto, por supuesto, no implica una negación de lo óntico, sino que afirma la condición básica de lo ontológico, entiéndase lo perceptible en el mundo real. Cabe mencionar que para efectos de este tema que se está por exponer hay que darle una merecida énfasis que tiene la lingüística jurídica. Esas reglas técnicas de la disciplina exigen su óptimo cumplimiento y la particular área que vamos a desarrollar, la ciencia jurídica. El discurso jurídico tiene distintas subdivisiones, como el jurisprudencial, el científico y el común, las cuales, al converger con los aspectos medulares del lenguaje ordinario, implican un esquema total de la semiótica y la lingüística jurídica. Esta última estudia aspectos de ambos lenguajes, el ordinario y el jurídico. Pensar semióticamente en el tema de derecho permite ajustar algunos conceptos y operaciones cuyas designaciones y características operativas suelen tomarse con excesiva generalidad. Concepto y diferencia de semiología y semiótica. El signo es algo muy complejo y abarca fenómenos sumamente heterogéneos que, por otro lado, tienen algo en común: ser portadores de una información o de un valor significativo. El signo se encuentra compuesto por un significado, la imagen mental, que varía según la cultura, y un significante, que no siempre es lingüístico. Este a su vez puede incluir una imagen. Estas dimensiones dan origen a disciplinas homónimas que rigen las relaciones entre signo y cosa, como son la semántica, que estudia las relaciones entre los signos, la sintaxis, la relación entre los signos y sus condiciones de uso, y la pragmática, que parte de la lingüística que estudia el lenguaje en su relación con los usuarios y circunstancias en la comunicación. Partiendo de estas dimensiones, se analizan los fenómenos, objetos y sistemas de la significación de los discursos entre los diferentes lenguajes. En cuanto a los procesos a ellos asociados, como la producción e interpretación, toda producción e interpretación del sentido constituye una práctica significante, un proceso de semiosis que se vincula mediante signos y se materializa en textos.
semiología fue definida y estudiada por Saussure en Ginebra en 1908 como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social, haciéndola depender de la psicología en general y siendo su rama más importante la lingüística. Semiología viene de las palabras griegas semión y logos. Semión, que significa signo, y logos, que significa estudio. Por tanto, puede decirse simplemente que la semiología es el estudio de los signos. La semiología es considerada una ciencia joven. Comienza a tener importancia dentro del análisis teórico de los medios de comunicación social propios del siglo XX. Interesa más el funcionamiento de estos signos, su agrupación o no agrupación en diferentes sistemas, que el origen o formación de los mismos. Ferdinand de Saussure fue un lingüista suizo cuyas ideas sirvieron para el inicio y posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna en el siglo XX. Se le conoce como el padre de la lingüística estructural. También inició en la Escuela de Ginebra dentro de las llamadas escuelas estructuralistas. La semiótica se define como la ciencia que estudia las propiedades generales de los sistemas de signos como base para la comprensión de toda actividad humana. Oficialmente, no hay diferencia entre ambos conceptos, aunque el uso del vínculo más a la semiología a la tradición europea y la semiótica a la tradición angloamericana. Sin embargo, el uso de la semiótica tiende a generalizarse. Semiótica y su relación con el derecho. Umberto Eco ha dedicado el primer capítulo de su tratado de semiología general a fijar los límites de una teoría semiótica, clasificándolos en dos tipos: los políticos, que son los académicos, los cooperativos y los empíricos, y los naturales, que dependen de la misma concepción del signo. Dentro de los últimos ha indicado un umbral inferior en donde se excluyen del ámbito semiótico los estímulos y la información física, y uno superior en donde el concepto de cultura es fundamental. Umberto Eco fue un escritor italiano, filósofo y profesor de la universidad. Fue autor de varios numerosos ensayos sobre semiótica, estética lingüística y filosofía, así como varias novelas. Historiográficamente, el derecho se caracteriza por el predominio de la hermenéutica y de la dogmática. Esta condición se manifiesta de una epistemología cuyo método ha formalizado el aspecto técnico del saber jurídico. La semiótica del derecho o semiótica jurídica asiste al ser humano, a las sociedades, en tanto les facilita el entendimiento y la comprensión de los no hablantes del lenguaje técnico. El derecho, que a través de procesos comunicativos para los cuales usan los signos jurídicos, crean y transmiten su propio sentido de justicia.
analizando todo lo previamente expuesto, es necesario identificar los discursos que se le atribuyen significado jurídico a determinados fenómenos sociales y así ayudarnos a comprender el proceso de semiotización, tal como interviene para atribuir los distintos sentidos que proyecta sobre los diversos y correspondientes fenómenos del entorno. La semiótica jurídica en general analiza y concentra el modelo propuesto de la teoría de los signos del filósofo americano Charles Sanders Peirce, en el cual un filósofo lógico y científico estadounidense es considerado el fundador del pragmatismo y el padre de la semiótica moderna o teoría de los signos, junto a Ferdinand de Saussure. Es una teoría que ha tenido repercusiones importantes en las ciencias humanas y sociales, porque nos ha ayudado a comprender de manera profunda nuestra comunicación, la interacción que establecemos, así como algunos elementos de los contextos donde nos desarrollamos, considerando dichas conclusiones que la semiótica jurídica investiga la naturaleza estructural, el funcionamiento y los efectos del lenguaje legal, examinando la constitución de derechos y relaciones jurídicas y conceptos estructurales para la ciencia del derecho como validez, la vigencia y la eficacia de las normas jurídicas. Entendido que la naturaleza del diálogo en todo proceso de conocimiento y la producción del lenguaje de los procesos de positivación legal no escapan a ello, es posible investigar la aplicación de las normas jurídicas en una instancia comunicacional, estableciendo así una completa aplicación en la semiótica en el área jurídica, formalizando y asistiendo a su vez el lenguaje jurídico. Para ejemplificar el objeto y operación de la semiótica aplicada a la materia, hay que dar entendimiento a los dos tipos de discurso jurídico, los textos legales y las decisiones judiciales que corresponden con la diferencia semiótica entre el sistema y el discurso. O sea, los textos legales constituyen la descripción de un sistema, el jurídico, por supuesto, de carácter formal y virtual, mientras que las decisiones judiciales y los documentos privados constituyen la efectiva realización de discursos judiciales y jurídicos. La inmediata eficacia de las sentencias y documentos privados mencionados en cuanto a discursos que se refieren a objetos y o comportamientos concretos consiste en atribuirles valor jurídico, semejante a como una gramática describe las reglas que constituyen la lengua. Integrantes del equipo está conformado por García, Martínez, Axel, Guzmán, Suárez, Carlos, Alexis, Olvera, Montero, Bárbara y Diana. Rivera, Hernández, Daniel Martín. Sandoval, Martínez, Marco Edmundo. Y finalmente Velázquez Díaz, Eduardo Martín. Asimismo, agradecemos a nuestra profesora por habernos permitido realizar este video, a la profesora Valtierra Godínez, Marta Adriana, nosotros pertenecemos a la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM, Grupo 9601.
Hasta pronto, amigos.